Estimados amigos, nuevamente muchos saludos para todos ustedes. En el texto diario del día de hoy de la Watchtower, la sociedad hace una crítica a la Iglesia Católica Romana, diciendo que a través de esa organización se fue formando una clase sacerdotal, clerical, que se colocó por encima del resto de los feligreses. Yo me pregunto, ¿y acaso la Watchtower, estimados amigos que me escuchan, no tienen una clase sacerdotal? Pues todo parece que sí. Una clase sacerdotal que está por encima de las otras ovejas, una clase de 144,000 de reyes y sacerdotes que dirigen y están por encima de las otras ovejas, que tienen el beneplácito de Dios, a quienes Dios está usando para dirigir a su pueblo. Son los que realmente están llenos del Espíritu Santo, que han sido ungidos por Espíritu Santo, y por lo tanto, como en la antigüedad en Israel los reyes y los sacerdotes eran ungidos, ellos ahora son el nuevo sacerdocio, y estos ungidos de los 144,000 es el nuevo sacerdocio que va a reinar con Cristo desde los cielos. Son los reyes y sacerdotes que Dios ha elegido para estos tiempos desde la época de los apóstoles hacia adelante, a través de un nuevo pacto. Bueno, vamos a ver lo que dice acá, por ejemplo, en el libro Perspicacia. Van a ver ustedes en sus pantallas, en el volumen 2, bajo el título de sacerdote, en la página 894, la Watchtower dice lo siguiente: este último libro de la Biblia también revela el número de este cuerpo de sacerdotes, o sea, por el Apocalipsis. Se ve a los que Jesucristo hizo que fueran un reino de sacerdotes para nuestro Dios, cantando una canción nueva en la que dicen que se les compró con la sangre de Cristo. Más adelante se dice que los que cantan la canción nueva son 144,000 comprados de entre la humanidad como primicias para Dios y para el Cordero. Finalmente se ve que este sacerdocio es resucitado a vida celestial y se une a Jesucristo en su gobernación, de modo que pasan a ser sacerdotes de Dios y del Cristo y reinan con Cristo durante su reinado milenario. Luego, en la Watchtower del 15-11 del 78, vean ustedes acá, van a encontrar que la misma Watchtower sigue diciendo al respecto: por eso, bajo la ley mosaica, Israel nunca podía llegar a ser una nación sacerdotal, una nación compuesta enteramente de sacerdotes. Sin embargo, en el caso de los discípulos ungidos de Cristo, el entero Israel cristiano compuesto por ellos, se le dice los sacerdotes de Jehová, se les llamará. Todos los miembros de ese Israel espiritual son sacerdotes, porque así lo designa Jehová. Jesucristo, el precursor de ellos, es el sumo sacerdote de Jehová, bajo el cual la nación de sacerdotes sirve a Dios. Luego vemos nosotros en la atalaya del año 95 del 15:4, la Watchtower dice: el grupo de sacerdotes ungidos consta de solo 144,000 personas. ¿Qué se puede decir de los demás cristianos dedicados de hoy? Estos forman una gran muchedumbre de personas que ahora asciende a millones, que también tienen que ser purificadas de los caminos mundanos, lavando sus ropas largas y emblanqueciéndolas en la sangre del Cordero. De modo que, por tener fe en el sacrificio redentor del Cordero, Cristo Jesús, pueden mantener una condición limpia ante Jehová.
se les promete que sobrevivirán a la gran tribulación, el día inspirador de temor de Jehová. Pero noten ustedes que no se dice que esta grande muchedumbre también son reyes, son sacerdotes. No importa, no reyes no son, pero tampoco se le dice que son sacerdotes. Estos de la grande muchedumbre no son sacerdotes del Señor. Simplemente mantienen una condición limpia ante Jehová y se les promete que sobrevivirán a la gran tribulación, el día inspirador del temor de Jehová. Pero nada se dice que estos, los de la grande muchedumbre, son también sacerdotes, dado que pues no son ungidos, porque los sacerdotes de Dios todos eran ungidos. Luego aquí vemos nosotros en la atalaya del 1.7 del 95, estimados amigos, noten ustedes acá, qué cosa lo que la Watchtower está diciendo. Vamos a leerlo acá arribita. Sacerdotes y labradores. Isaías 61, 5 y 6 lee: extraños realmente estarán allí y pastorearán los rebaños de ustedes, y los extranjeros serán sus labradores y sus viñadores. Y en cuanto a ustedes, los sacerdotes de Jehová, se les llamará los ministros de nuestro Dios, se dirá que son. Los recursos de las naciones ustedes comerán, y en la gloria de ellas ustedes la hablarán con exaltación acerca de sí mismos. Hoy en día, ojo, esto está subrayado acá, los sacerdotes de Jehová son los cristianos ungidos. Entonces los sacerdotes de Jehová son los cristianos ungidos. En un sentido final y completo servirán de sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios en el reino celestial. En un sentido completo, desde los cielos van a reinar y van a ser sacerdotes, en un sentido completo. Ahora, ¿quiénes son los extraños responsables de las tareas agrícolas? Son las otras ovejas que moran en la tierra del Israel de Dios. ¿Qué es el pastoreo, la labranza y el cultivo de viñas que se les han recomendado? En el importante sentido espiritual, estas tareas tienen que ver con ayudar a alimentar y cegar a las personas. Nuevamente, nada se dice que son sacerdotes los de las otras ovejas o la grande muchedumbre. Ahora vean ustedes también lo que dice acá en la atalaya del 15-12 del año 2012. Aquí está, vean ustedes. Acá se los voy a marcar. ¿Qué cosa es lo que dice la Watchtower acá? Dice: dichos sacerdotes son los cristianos ungidos quienes participan en la primera resurrección. Ellos serán sacerdotes de Dios y del Cristo y reinarán con él por los 1000 años. Ahora bien, muchos otros cristianos leales esperan vivir para siempre, no en el cielo, sino en la tierra. Estos son los extranjeros que colaboran estrechamente con quienes servirán en el cielo, apoyan de buena gana a los sacerdotes de Jehová, trabajando para ellos como labradores y viñadores. Es decir, la grande muchedumbre no son sacerdotes de Dios, no son los sacerdotes de Jehová, son aquellos simplemente que de buena gana van trabajando para ellos como labradores y viñadores. Eso es lo que dice la grande muchedumbre. De las otras ovejas, no son sacerdotes de Dios, son solamente 144,000 personas. Eso es lo que dice la Watchtower. Pero curiosamente, parecen cambiar de opinión o contradecirse cuando dicen luego que prácticamente todos los creyentes, todos los testigos de Jehová son sacerdotes. Y es que si nosotros nos ponemos a examinar lo que dice acá la Watchtower en el 15-12 del 82, en la atalaya del 15-12 del 82, dice muy claramente, empezando con acá, con esta parte que estoy marcando, dice: nuestras palabras de alabanza a Jehová se asemejan a los sacrificios que se requerían bajo la ley mosaica. Ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios, que es la declaración pública de su nombre. Dice: los sacrificios que se ofrecían bajo la ley tenían que ser sacrificios sin tacha, y sacerdotes que pasaron por alto este requisito fueron reprendidos por Jehová, según se describe en Malaquías 1:6 al 8. ¿Son nuestros sacrificios de hoy? Está preguntando la Watchtower. ¿Son nuestros sacrificios de hoy los toros jóvenes de nuestros labios, y nuestro fruto de labios tan intachables como está a nuestro alcance ofrecerlos? O sea, la Watchtower está diciendo que nosotros también estamos ofreciendo sacrificios. Es decir, si yo fuera testigo de Jehová y parte de la grande muchedumbre, también como parte de la grande muchedumbre ofrecemos todos sacrificios. O sea, todas las grandes muchedumbre, las otras ovejas, en realidad para la Watchtower están también ofreciendo sacrificios a Dios. Por eso preguntan: ¿son nuestros sacrificios de hoy los toros jóvenes de nuestros labios y nuestro fruto de labios tan intachables como está a nuestro alcance ofrecerlos? Aquí está.
Se está preguntando, son nuestros sacrificios. Si damos sacrificios es porque somos sacerdotes. Pero ¿en qué quedamos entonces? ¿Tiene Dios solamente 144,000 sacerdotes ungidos o es que hay otros sacerdotes que no son ungidos? Porque que sepamos, nunca hubo sacerdotes no ungidos, ¿no es cierto? Salvo en el mundo pagano. Pero dentro del pueblo de Dios, los sacerdotes y los reyes eran ungidos. Ahora resulta que todos los testigos de Jehová son ungidos. Deben ser, pues, sacerdotes. Porque si están llamados a ser sacerdotes y ofrecer también sacrificios de alabanza, entonces estamos viendo que la grande muchedumbre, también la Watchtower, los considera, a los de la grande muchedumbre, como sacerdotes, porque ¿quiénes ofrecen sacrificio de alabanza sino los mismos sacerdotes? Entonces, ¿son también ungidos estos, los de la grande muchedumbre? Porque si deben ofrecer sacrificio de alabanza, como dice acá, nos dice ofrezcamos, ¿no es cierto? Ofrezcamos sacrificios de alabanza, es decir, el fruto de labios que hace declaración pública de su nombre, como dice acá, ¿no es cierto? Pública de su nombre, o sea, hagamos fruto de alabanza. Los sacrificios que se ofrecían bajo la ley tenían que ser sacrificios sin tacha, y sacerdotes que pasaron por alto este requisito fueron reprendidos por Jehová, según se describe en Malaquías 1:6 al 8. Luego preguntan acá, pues ¿son nuestros sacrificios hoy? ¿Son nuestros sacrificios hoy tan intachables como está a nuestro alcance ofrecerlos? Por medio de estudiar y mediante entrenar y ejercer nuestras facultades, aquí está, hemos hecho que nuestros sacrificios de alabanza sean los mejores que podamos ofrecer. Entonces, estimados amigos, para la Watchtower también los de la grande multitud ofrecen sacrificios de alabanza, como también lo hacen los de la manada pequeña, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, la Watchtower está considerando que todos son sacerdotes, porque tienen que ofrecer sacrificios, no como antiguamente sacrificio de animales, sino en esta dispensación, por medio de estudiar la Biblia, por medio de las alabanzas, por medio de la predicación, y así por el estilo, ¿no? Y esto es lo que enseña la Watchtower, que todos los testigos de Jehová deben hacer. Entonces, todos son sacerdotes. Por ejemplo, me pregunto, ¿pueden ser sacerdotes y ofrecer servicio de alabanza a aquellos que no tienen el Espíritu de Dios? ¿Pueden ser sacerdotes, los de la grande muchedumbre? ¿Puede ser sacerdocio también, pero un sacerdocio no ungido? ¿Es que en el antiguo Israel hubo sacerdotes no ungidos? Esa es la pregunta que uno se hace, ¿no es cierto? Es fundamental. Luego, acá en el mismo ministerio, vamos a ver acá en el Ministerio del Reino, el año 84, en el mes de septiembre, se dice, bajo el pacto de la ley, los israelitas tenían que ofrecer en sacrificio animales sanos de sus rebaños. Hasta las ofrendas de grano de los pobres tenían que ser de flor de harina. Hoy día, nosotros también estamos en la obligación de presentar sacrificios a Dios. Miren ustedes, estamos en la obligación. ¿A quién se está refiriendo? ¿A la manada pequeña? No, a todos los testigos de Jehová. Todos tienen que ofrecer sacrificios a Dios. ¿Y quiénes ofrecen sacrificio a Dios? Sino los sacerdotes. O sea, hay que ser sacerdotes para ofrecer sacrificios. Así era en el Antiguo Testamento, así es en nuestra dispensación. Se es sacerdote si se ofrecen sacrificios a Dios. Si ofrecemos sacrificios a Dios, somos sacerdotes. Y por lo tanto tenemos que ser también ungidos, porque nunca hubo en el Antiguo Testamento, en el llamado Antiguo Testamento, sacerdotes no ungidos, sino que todos eran ungidos. Y acá dice, pero ¿qué sacrificios tienen que ofrecer los cristianos? Aquí está, ¿qué sacrificio? ¿Pero qué sacrificios? Y acá se refiere a todos, ¿eh? Pablo dijo, ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, es fruto de labios que hacen declaración pública de su nombre. Ministerio del Reino 9 del 84. Y acá vemos en Atalaya del 1-4 del 07, 1 de abril del año 2007, la Watchtower dice, la Biblia también dice que nuestras expresiones de alabanza a Jehová pueden considerarse como sacrificios. Vean ustedes.
sacrificios, expresiones de alabanza, se consideran como sacrificios. El profeta Oseas utilizó la expresión los toros jóvenes de nuestros labios, indicando con ello que para Dios la alabanza que procede de nuestros labios es uno de los mejores sacrificios. Entonces, estimados amigos, usted, de la grande muchedumbre, amigo testigo de Jehová, que ofrece alabanzas a Jehová, está dando sacrificio, está dando un sacrificio a Dios. Y por lo tanto, usted es un sacerdote. No se puede ofrecer sacrificios si uno no es un sacerdote. Y luego dice el apóstol Pablo hizo esta exhortación a los cristianos hebreos: ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que hace declaración pública de su nombre. Ahora dice acá, en la actualidad, los testigos de Jehová están muy activos predicando las buenas nuevas y haciendo discípulos de gente de todas las naciones. Ofrecen día y noche sacrificios de alabanza a Dios por toda la tierra. Entonces yo me pregunto, ¿a qué testigo de Jehová se refiere acá? ¿Acaso los 144.000 o los ungidos? No, está hablando de todos los testigos de Jehová. Están activos predicando las buenas nuevas, porque todos son los que predican las buenas nuevas, no solamente la manada pequeña, sino también las otras ovejas, predican las buenas nuevas, haciendo discípulos, y están ofreciendo día y noche sacrificio de alabanza a Dios por toda la tierra. Entonces luego dice, otros sacrificios que agradan a Dios, además de la predicación, es hacer el bien. El apóstol Pablo dice lo siguiente: no olviden de hacer el bien y compartir cosas con otros, porque dichos sacrificios les son mucho agrado a Dios. De hecho, para que los sacrificios de alabanza agraden a Dios, se requiere que quienes le ofrezcan también tengan buena conducta. Pablo también nos recomendó: pórtense de una manera digna de las buenas nuevas acerca del Cristo. En el ministerio del reino, vean ustedes, el año 83, en el mes de julio, dice la Watchtower: hoy día tenemos esta misma necesidad, pero puesto que ya no estamos bajo el pacto de la ley que se dio a los judíos, se requiere que nuestros sacrificios sean diferentes. Como cristianos tenemos que ofrecer un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que hacen declaración pública del nombre de Dios. Y esto lo hacen las otras ovejas y la manada pequeña. O sea, todos son sacerdotes, todos tienen que hacer esto. Se nos anima a ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por medio de Jesucristo. ¿A quiénes? Se les manda a hacer sacrificios espirituales a todos, sin excepción. ¿Cierto? Entonces, con esto, pues, llegamos a la conclusión de que todos testigos de Jehová deberían ser reyes, no reyes, sino sacerdotes por lo menos, ¿no? Todos deben ser sacerdotes. Ahora que algunos vayan a ser reyes sacerdotes es otra cosa. Y eso está por verse todavía, si es que el número 144.000 es literal o simbólico. Pero en fin, es otro asunto. El punto es que la Watchtower dice, por un lado, de que solamente hay 144.000 que son los que Dios ha elegido como sus sacerdotes y reyes, y no tiene más, ¿no es cierto? Ellos son los únicos que son sacerdotes. Eso es lo que están diciendo. Son los únicos que son sacerdotes. Aquí está, ¿no? Hoy en día, los sacerdotes de Jehová son los cristianos ungidos. Los sacerdotes, no dice reyes y sacerdotes, sino los sacerdotes. Como sacerdotes, solamente Dios tiene a los cristianos ungidos. Solamente ellos. Aquí está, hoy en día, los sacerdotes de Jehová son los cristianos ungidos. Pero sin embargo luego dicen de que todos los testigos de Jehová tienen que ofrecer sacrificio de alabanza. Entonces eso los convierte también en sacerdotes. Entonces hay también sacerdotes que son de la grande muchedumbre. Y estos tendrían que ser ungidos porque nunca hubo sacerdotes sin ungimiento. Entonces todos tendrían que ser ungidos. Todos. Porque no puede haber sacerdotes ungidos y sacerdotes no ungidos. Porque todos los sacerdotes en la Biblia eran ungidos. La Watchtower dice, no, ungidos, sacerdotes ungidos, 144.000. Sacerdotes no ungidos, toda la mayoría de testigos de Jehová. Eso no es así, pues. Acá hay una contradicción. Hoy en día dice, los sacerdotes de Jehová son los cristianos ungidos. Nada más, ahí está. Son ellos. Pero luego hablan de que ustedes tienen también que ofrecer un sacrificio vivo. Ustedes también, en la grande muchedumbre, ustedes también tienen que ser sacerdotes. Tienen que ofrecer sacrificios de alabanza. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo correcto?
¿no? Lo correcto es que todos los cristianos son sacerdotes. Todos son sacerdotes. Y que todos, si son sacerdotes, es porque han sido ungidos. Porque nunca hubo sacerdotes no ungidos. Y la Watchtower, pues, como ven ustedes, se enreda sola, ¿no? Diciendo, hoy en día, los sacerdotes de Jehová son los cristianos ungidos. Aquí está. Y eso está en la Atalaya del 1.7 del 95. Pero por otro lado dice que todos los que alaban a Jehová, todos los que ofrecen sacrificio de alabanza, y todos aquellos que salen a predicar y hacen discípulos, son sacerdotes de Dios. Ofrecen sacrificio, y un sacrificio vivo. Aquí está. Vean ustedes, todos son sacerdotes. Aquí está. Ven, sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza. ¿Quiénes hacen esto? Todos los de Jehová, ¿no? Hoy en día, nosotros también estamos en la obligación de presentar sacrificios a Dios. ¿A quiénes se está refiriendo? A todos los testigos. También estamos en la obligación de presentar sacrificios a Dios. Si vamos a presentar sacrificios, entonces somos sacerdotes. Y para ser sacerdotes hay que ser ungido. Ahí está el problema. Ahí está el problema que la Watchtower no quiere reconocer. Y este es un punto que me parece importante, ¿no? Piénsenlo, estimados amigos. Revisen esto, que es muy importante. Bueno, gracias y hasta la próxima.